Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito, donde desentrañamos todos los misterios, romances y chismes que nos trae la farándula otomana. Yo soy vuestra anfitriona incondicional, y hoy, prepárense, porque vamos a hablar de una pareja que ha incendiado las redes sociales y ha puesto a suspirar a millones, Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Así es, amigos, vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Yalan, la serie que los catapultó a la fama internacional, y vamos a analizar a fondo la química innegable entre Seyran y Ferit, los personajes que interpretan Mert y Afra. Pero la pregunta que todos nos hacemos, la pregunta del millón, la que nos quita el sueño y nos consume la mente, es, ¿será que este romance que vemos en la pantalla ha traspasado las fronteras de la ficción? ¿Están realmente enamorados Mert y Afra, o todo es una magistral estrategia de marketing orquestada por los genios de la televisión turca? Antes de que empecemos a desentrañar este misterio digno de Agatha Christie, déjenme recordarles, como siempre hago con mucho cariño, que si les gusta el contenido que les traigo, si son tan adictos al drama turco como yo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo traerles siempre los últimos chismes, las noticias más jugosas, el análisis más exhaustivo y, por supuesto, alguna que otra teoría conspirativa digna de un premio Pulitzer, todo sobre el mundo de las telenovelas turcas. Ahora sí, pongámonos cómodos, acomódense en sus sofás, agarren sus palomitas, su baklava, su té turco, lo que les apetezca, y prepárense para un viaje lleno de emociones, especulaciones descabelladas, análisis profundos y, por supuesto, mucho, mucho amor. Porque en el mundo del espectáculo, ya lo sabemos, nada es lo que parece. Para entender todo este revuelo mediático, este tsunami de rumores y este aluvión de teorías, primero tenemos que hablar, inevitablemente, de Yalan. La serie, desde el preciso instante de su estreno, fue un auténtico boom, un fenómeno cultural, un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas. No solo por la trama, que está llena de intrigas familiares dignas de los Borgia, romances prohibidos que harían sonrojar a Romeo y Julieta, giros inesperados que te dejan con la boca abierta y la mandíbula desencajada, sino también, y sobre todo, por la química explosiva, electrizante e innegable entre Mert y Afra. Desde la primera mirada furtiva, desde el primer roce accidental que encendió la chispa, desde la primera conversación cargada de tensión y de secretos a medias, la pantalla se encendió con una intensidad que cegó a medio mundo. Era palpable la conexión entre ellos, la forma en que se miraban con una mezcla de deseo y temor, la manera en que se hablaban con frases cargadas de dobles sentidos, la manera en que se tocaban con una delicadeza que escondía un torrente de pasión. Parecía todo tan real, tan auténtico, tan visceral que era imposible no creer que ese amor era verdadero. Las redes sociales, por supuesto, no tardaron ni un segundo en explotar. Cada escena romántica era diseccionada, analizada hasta el último detalle, frame por frame, como si estuviéramos estudiando una obra maestra de Leonardo da Vinci. Los fans enloquecidos por la pareja, crearon cuentas dedicadas exclusivamente a Mert y Afra, compartiendo edits de vídeo de una calidad cinematográfica asombrosa. Recopilaciones de sus momentos más especiales que te hacían suspirar hasta quedarte sin aliento y, por supuesto, miles y miles de teorías conspirativas sobre su relación en la vida real, algunas más creíbles que otras, pero todas igual de apasionadas. Almohadilla Afram, como cariñosamente los han apodado sus seguidores más fieles, se convirtió en un hashtag omnipresente en Twitter, Instagram y TikTok, un grito de guerra, un símbolo de esperanza, una prueba de que el amor verdadero, aunque sea en la ficción, todavía existe. Pero, ¿de dónde viene toda esta fascinación? ¿Por qué nos obsesionamos tanto, hasta límites insospechados, con la vida personal de los actores que interpretan a nuestras parejas favoritas? ¿Por qué necesitamos saber si Seyran y Ferit, o mejor dicho, Mert y Afra, se aman en la vida real con la misma intensidad que lo hacen en la pantalla? Creo que en parte se debe a que todos, en el fondo, somos un poco románticos, unos más que otros, claro está. Nos gusta creer en los cuentos de hadas, en los finales felices dignos de Hollywood, en la idea de que el amor verdadero puede superar todos los obstáculos y triunfar sobre la adversidad. Y cuando vemos una pareja con tanta química en la pantalla, con esa conexión magnética que te hace sentir mariposas en el estómago, queremos creer desesperadamente que ese amor también existe fuera de ella, que la magia de la ficción se ha extendido al mundo real. Además, seamos honestos, la serie ha hecho un trabajo increíble, casi perfecto, en construir la narrativa del romance. Desde los encuentros y desencuentros iniciales, llenos de tensión y de malentendidos, hasta la evolución gradual de su relación, desde la amistad incipiente hasta el amor apasionado,
todo está cuidadosamente diseñado, meticulosamente planeado para mantenernos enganchados a la trama, para crear en nosotros la necesidad imperiosa de saber qué va a pasar a continuación, para alimentar nuestra esperanza de que Seyran y Ferit, y por extensión, Mert y Afra, terminen juntos, felices y comiendo perdices. Los guionistas y los directores de la serie son unos auténticos genios del marketing emocional, saben exactamente cómo tocar nuestras fibras sensibles y cómo manipular nuestras emociones para que sigamos viendo la serie hasta el final. Ahora bien, vayamos al grano, dejemos de lado las divagaciones y centrémonos en los hechos. ¿Qué sabemos realmente con certeza absoluta sobre la relación entre Mert y Afra fuera de la pantalla? Aquí es donde la cosa se pone interesante, donde la verdad se difumina y donde empiezan las especulaciones. Durante un tiempo ambos negaron rotundamente, con una vehemencia casi sospechosa, cualquier tipo de romance. Insistían, una y otra vez, en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo, que se llevaban de maravilla, que se respetaban mucho, pero que no había nada más allá de una relación profesional. Argumentaban que la química que veíamos en la pantalla era simplemente producto de su talento actoral, de su capacidad para meterse en la piel de sus personajes y de su profesionalismo a la hora de interpretar escenas románticas. Sin embargo, como dice el refrán, donde hay humo hay fuego, y las pruebas, o al menos las supuestas pruebas, empezaron a acumularse como hojas secas en otoño. Fotos de ellos juntos fuera del set de grabación, en restaurantes, en cafés, en eventos sociales, comentarios en redes sociales que parecían coquetos y llenos de segundas intenciones, miradas cómplices captadas por las cámaras de los paparazzi que parecían gritar: «Aquí hay tomate», todo esto alimentó aún más las especulaciones y avivó las llamas del rumor. Luego llegó el bombazo, la noticia que sacudió los cimientos del fandom y que puso patas arriba el mundo de la farándula turca. Fotos de Mert y Afra besándose apasionadamente durante unas vacaciones románticas en un yate de lujo en las costas turcas. Las imágenes, tomadas por un paparazzi desde la distancia, se hicieron virales en cuestión de minutos, recorriendo el mundo entero y confirmando lo que muchos sospechábamos: sí, había algo más que amistad entre ellos, sí, el romance de Yalan había traspasado las fronteras de la ficción y se había convertido en realidad. Pero la historia no termina ahí, porque, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad dura poco. Poco después de que las fotos salieran a la luz y de que el mundo entero celebrara el amor entre Mert y Afra, comenzaron a circular rumores de una supuesta infidelidad por parte de Mert. Se le vinculó sentimentalmente con otra actriz, también muy famosa en Turquía, lo que provocó una crisis en la relación con Afra y, por supuesto, un nuevo torbellino de comentarios, críticas y acusaciones en las redes sociales. Actualmente la situación es un tanto confusa y turbia. Algunos dicen que Mert y Afra siguen juntos, que lograron superar la crisis con terapia de pareja y mucho amor, que están más enamorados que nunca y que planean casarse pronto. Otros, en cambio, aseguran que la relación terminó de forma abrupta y dramática, que Afra no pudo perdonar la infidelidad de Mert y que ahora son solo amigos. Entonces, ¿qué debemos creer? ¿Cuál es la verdad detrás de todo este drama? Aquí es donde entra en juego nuestro criterio, nuestra capacidad de análisis y nuestra madurez emocional. Debemos recordar, ante todo, que al final del día, estamos hablando de la vida privada de dos personas, de sus sentimientos, de sus emociones y de sus decisiones. Tienen derecho a la intimidad, a la privacidad y a no tener que dar explicaciones sobre sus relaciones a nadie, ni siquiera a sus fans más acérrimos. Además, es importante tener en cuenta que la industria del entretenimiento es un negocio muy lucrativo. A veces las relaciones se exageran, se inventan o incluso se crean desde cero para generar más atención mediática, para aumentar la popularidad de una serie o película y para conseguir más contratos publicitarios. No estoy diciendo que este sea el caso de Mert y Afra, pero es algo que debemos tener en mente a la hora de analizar la situación. En mi opinión, independientemente de si están juntos o no, de si se aman o se odian, lo que importa es que ambos son excelentes actores, que han demostrado su talento en Yalan y que han logrado crear una conexión mágica y especial en la pantalla. Su trabajo nos ha emocionado, nos ha hecho reír, nos ha hecho llorar y nos ha hecho creer en el amor verdadero, y eso es lo que realmente vale la pena. Y hablando de lo que vale la pena, creo que es hora de que cerremos este capítulo, al menos por ahora. El misterio de Mert y Afra, su romance real o ficticio, sigue siendo un enigma sin resolver. Pero como buenos detectives de la farándula turca, seguiremos investigando, analizando y trayéndoles las últimas novedades, los últimos chismes y las últimas teorías conspirativas.
En resumen, hemos visto cómo la serie Yalan catapultó a la fama a Mert y Afra, cómo la química entre ellos encendió las redes sociales y cómo las especulaciones sobre su relación en la vida real han generado un verdadero fenómeno fan. Analizamos las pruebas, los rumores y las posibles estrategias de marketing, pero al final, la verdad sigue siendo un misterio. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de salseo y drama turco. Espero que hayan disfrutado el vídeo y que hayan sacado sus propias conclusiones sobre la relación entre Mert y Afra. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Mert y Afra están realmente enamorados? ¿O todo es una estrategia de marketing? ¿Les importa si están juntos o no? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos adictos al drama turco y por supuesto, suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridísimos amantes del salseo turco. Que tengan un día maravilloso, lleno de amor, de drama y de muchas telenovelas turcas. Adiós.